Tienes que ir a esa de la abuela, ¿no? Sí, padre. ¡Adoptada! ¿Pero qué hace? Bueno, pues estábamos en el paseo y vimos como sus padres iban cogidos de la mano, que no me parece nada bien. Iban cogidos de la mano y nos dimos cuenta de que eran homosexuales. Y por eso nos comportamos de esa forma con ella. De hecho creo que es merecido, porque no tienen derecho a comportarse de esa manera. Sus padres deberían ser hombre y mujer y pues estamos de acuerdo en que nos tenemos que meter con ella y lo seguiría haciendo. Buenos días. Ir sentando, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Unai, Aquí, Felipe, aquí, Ernesto, aquí, ¿qué más? Aquí, Marta, aquí, Paula, aquí, Lucía, aquí, Mar, Carlos, aquí. ir copiando esto, por favor. ¿Os calláis o empiezo a compartir? perdón, profe. Mira, siempre igual. Chavales, vamos a traer. Va, venga. Mañana continuamos. Hasta mañana, chicos. Yo voy de lado. Hugo, acuérdate del trabajo. Sí, profe. A ver, yo la verdad es que no lo veo tan grave eso de ser un acosador, pero no nos veo a nosotros cuatro siendo unos acosadores y que sea como tan importante. La verdad es que lo hacíamos para echarnos unas risas y para ver qué pasaba. Tampoco lo he visto un punto tan como que para decir, hostia, tú, que la van a matar, ¿sabes? No sé si me he explicado, pero no sé, macho. No lo veo tan grave para que sea... para que se vaya a llorar sola, ni para que llame a profesores, ni a sus padres o a quien quiera. Esta es mi opinión y si no la quieren escuchar, pues que no la escuchen. ¡Hostia, la adopta! ¡Madre mía, vamos, tío! ¡Dejadlo en paz! ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué tiene que ver? Pero si siempre habéis estado con nosotros. ¿Qué más da? ¿Y ahora estáis con Estamos ellas? con unos estúpidos, tío. Pero que habéis estado toda la vida con nosotros. Venga, tío, pues dos menos y ya, venga, va, tío. Hace 2 meses empecé a notar el raro comportamiento de mis amigos contra Lucía. Era algo que no me parecía nada justo que se estuvieran metiendo con ella por tener 2 padres homosexuales. Así que empecé a defenderla y a juntarme con ella hasta que a día de hoy ella se puede defender sola. Mar, Yo. Víctor, Lucía. ¿No está Lucía? No. Parece que no. Unai. Vale, os he convocado porque he visto en vuestra hija Lucía un comportamiento extraño y que falta últimamente mucho a las clases. Y creo que puede ser porque un grupo de niños puede que le estén acosando. ¿Sabéis algo? Sí, la verdad es que nos está tratando últimamente muy mal, pero no sabemos por qué nos está tratando mal. O sea, ¿qué es debido a esto?
Pero, ¿se puede solucionar algo? ¿Son conflictos de clase entre chiquillos o Sí, es yo algo? creo que se puede solucionar, habrá que hablar con los niños y ver qué pasa entre ellos. Pero, solución Eso esperemos. Hace 2 meses mi hija empezó a llegar a casa bastante rara. Su actitud no era la que venía siendo habitualmente. Se quedaba en su cuarto encerrada sin venir con nosotros en familia. Lo que solíamos hacer habitualmente se convirtió en algo muy ocasional. Estuve hablando con la profesora hace un par de semanas y nos llegamos al fondo del asunto, y es que unos niños estaban diciendo cosas que no tienen sentido. Se supone que por nosotros ella estaba siendo acosada. Mira quién está ahí. La rubia. ¿Pero qué os pasa conmigo? ¿Podéis dejar de insultarme ya? Pero que tus padres son homosexuales. Es que es muy rarita. ¿Y qué? ¿Pero porque mis padres eran homosexuales yo soy rarita? Sí. ¿Pero Pero por porque qué? nunca han tenido derecho. ¿Cuándo has visto tú a una pareja de homosexuales? ¿Pero por qué? Son libres de amar a quien quiera. ¿No podéis respetar que un hombre ame a un hombre y una mujer a una mujer? No tienen ni idea. Pues no, vámonos, tío. Dejarla en paz y... Cuando vimos a Lucía con sus padres que eran homosexuales, no me parecía normal, pero bueno, empezamos a insultarla con mis amigos y a día de hoy creo que me he dado cuenta de que es normal y que la tengo que respetar como todo el mundo. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know